Sí, hola a todos. Traigo este ejercicio de cuerpos rígidos en equilibrio. Con este ejercicio quiero explicar cómo los estudiantes abordan este tipo de ejercicios desde el punto de vista de la creatividad y la imaginación. Y con el uso de la tecnología facilitará la resolución del mismo. La combinación de sus inteligencias, el pensamiento lógico, matemático y su creatividad, visión, le dará al estudiante una mayor herramienta desde el punto de vista de sus capacidades intelectuales para resolver el problema. Este problema también es realizado por el profe JN del canal de ingenieros de YouTube para la Cátedra de Ingenieros Mecánicos de la Universidad ECCI de Colombia. En este ejercicio nos plantea una barra en equilibrio, los extremos en una rueda y está tensionada por una cuerda BD. Las dimensiones que nos dan son 500 milímetros, o sea 0.5 metros de largo en su base, de altura tiene 0.25 metros y una diagonal que la encontraremos con la herramienta TIC GeoGebra. Vemos dos cargas, dos fuerzas de 400 newtons cada uno y vemos las dimensiones con que están distribuidas. Ok, iniciamos. Lo primero que tenemos que colocar la interfaz a escala representativas de las medidas. Comencemos. Nos señala que tiene en su base 0.50 metros, 0.5 metros. De altura tenemos 0.25 metros. Luego la diagonal, pues hacemos coincidir los puntos y ya tenemos la diagonal. También el problema nos indica que tiene una cuerda que parte desde 0.15 metros del punto D al punto B. Ya prácticamente tenemos ya planteado en sus dimensiones el problema. Ahora vamos a resolver las incógnitas que nos pregunta. Calcular la reacción A y la reacción C, punto C, y además de la tensión, aquí no aparece, pero nos mandan a conseguir la tensión entre B y D de la cuerda. Ok, vamos entonces a ir colocando las fuerzas que nos piden resolver. En este caso tenemos una reacción A aquí en el punto que es la normal NA. Ahora también hay una reacción en el punto C porque son los puntos de contacto de la barra. Ok, entonces como vimos nos pide el ejercicio calcular la reacción en la normal C, la reacción en la normal A y la tensión en la cuerda DB, y tenemos dos fuerzas apuntan a la barra de 400 newton cada uno. A la medida como se aprecia en la pantalla, que en el ejercicio lo establece a 0.1 metros del punto A y a 0.4 metros. Ok, continuamos. Ok, para calcular el momento son fuerzas paralelas, perpendicular, perdón, al brazo del momento. Por lo tanto, la tensión genera dos fuerzas en sus componentes X y Y, que son los que se usan para calcular el momento. Entonces establecemos las coordenadas X y Y en ese punto D. Donde genera las dos fuerzas del componente X y Y
multiplicado por el seno del ángulo de la resultante y el eje X. ¿Cómo lo calculamos? Con el sistema lo calcularemos más fácil. De esta forma. Como vemos, como nos está indicando el sistema, acá hay un error, vamos a calcular mejor este ángulo. Como vemos, ya tenemos los dos componentes de la tensión, que sería T por el coseno del ángulo, 12.08 grados, y la componente del eje Y, que sería la tensión por el seno del ángulo, que en este caso es 12.08 grados. Como vemos, la línea de fuerzas por donde pasan toda la fuerza que está sufriendo el cuerpo en equilibrio. Ya nos faltaría calcular el momento, el punto. El momento es donde las líneas de eje que atraviesan las reacciones coinciden. En este caso sería en este punto. Vamos entonces a hacerlo. Ya como vemos, ya el ejercicio está planteado con sus líneas de fuerzas, que son las líneas rojas, y el brazo del momento están en líneas verdes. Ya lo que falta es usar el cálculo para hallar las incógnitas que nos piden. Bueno, ya lo que falta ya es hacer los cálculos, por ejemplo, la sumatoria en el punto P, que es acá. ¿Cómo se consigue? Multiplicando las fuerzas que cruzan el eje del brazo del momento por la distancia. En este caso aquí, el primero que conseguimos es 400 newton por la distancia, que nos indica aquí que es 0.1 metro. La siguiente es el T por el seno de alfa, que multiplicamos T por el seno de 12.08 grados por 0.15 metros, como lo indica acá. La próxima fuerza es fuerza que cruza, que multiplicaremos, es la menos 400 newton por 0.4 metros, como indica acá la distancia que separa al punto del momento. Eso lo igualamos. Me falta uno, que es la tensión del coseno de alfa, que cruza el brazo en esta parte, que le hace girar al sentido contrario de las agujas de reloj, por lo tanto es positiva. Las demás eran negativas porque las fuerzas, como van de arriba hacia abajo, como se observa la flecha, hacen girar el brazo en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es negativa. Ya al calcular, pues igualamos a 0 y nos da el resultado de 1438 newton. Fíjense que aquí el profesor JN del canal Ingeniero tiene un error que vamos a observarlo. Él en vez de restar, porque eran de signos negativos, sumó y le dio 0,200 newton de tensión. Por lo tanto, 0.201, y en verdad el cálculo da 0.135, como lo indica allá. Y eso al dividirlo, a él le dio, dividirlo entre 200, le dio 995,02 newton, cuando la respuesta era diferente. Vemos los cálculos de la normal en C, pues le dio 973, y la normal en A le dio 593. Por lo tanto, todas estas medidas están erradas porque la tensión no era la correcta. Continuamos en este ejercicio. Entonces
como son de signo negativo, como lo dije anteriormente, da 0,139. Y al dividir esos 200 entre 0,139 nos dio 1438. Aquí vemos el cálculo para la normal en A, que nos da menos 499. Y el cálculo para las fuerzas por las sumatorias de las fuerzas en X, que nos da la normal en C, 1406. Hago este ejercicio de esta forma para hacer una comparación de cómo podemos abordar estos tipos de ejercicios desde el punto de vista lógico, como hace el profesor, y cómo lo haríamos con una herramienta como el GeoGebra desde el punto de vista de la creatividad, para abordarlos desde ese punto de vista primero, desde el punto de vista de la creatividad, de la visión, de la imaginación, y después hacer los cálculos, porque de esta forma estamos más consonos a los requerimientos de nuestros tiempos. Gracias por observar este video.